La potencia reactiva, aunque no produce trabajo útil, es indispensable para que las redes eléctricas que conocemos funcionen. Sin embargo, ¿cómo se podría regular esta potencia? En este video se responderá a esa pregunta por medio de dispositivos importantes, como lo sería el CVC y el STATCOM, que ayudarán a mantener la calidad y eficiencia en la red eléctrica. ¿Qué es la potencia reactiva? La potencia se define como la cantidad de energía empleada para realizar una acción en un determinado tiempo. En el caso de los circuitos eléctricos, la potencia activa, que se mide en watts, representa la energía útil que va a producir un trabajo. Sin embargo, en corriente alterna también se encuentra la potencia reactiva, que no produce trabajo útil. Esta potencia reactiva, medida en bar o volt-amperios reactivos, es necesaria para crear y mantener los campos magnéticos en las bobinas y los campos electrostáticos en los condensadores, permitiendo su funcionamiento en el circuito. ¿Por qué es necesario controlar la potencia reactiva? Como ya se mencionó previamente, la potencia reactiva no es una energía que aprovechemos calentando algún objeto o haciendo correr algún motor, por lo que lo ideal sería tener la menor potencia reactiva posible. Sin embargo, es necesario controlar la potencia reactiva porque, aunque no produce trabajo útil, aumenta la corriente en los cables de transmisión, generando pérdidas en los conductores y componentes de la red. Además, equipos como transformadores consumen potencia reactiva, ya que utilizan devanados inductivos, por lo que no se puede eliminar por completo. Controlar esta potencia ayuda a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y maximiza el uso de la potencia activa. Para poder controlar este tipo de potencia se emplean distintos sistemas como el CVC. Los dispositivos de compensación estática de reactivo, o también conocido como CVC, es un equipo eléctrico cuyo propósito es brindar una compensación de energía reactiva de manera rápida en las redes de transmisión de alto voltaje. Su principal uso va dirigido para solucionar problemas de estabilidad y regular la tensión en el nodo donde está instalado. Un CVC se compone principalmente de los siguientes elementos. Los bancos de condensadores e inductores son elementos claves, ya que interactúan directamente con los componentes reactivos. Los condensadores proporcionan potencia reactiva capacitiva, mientras que los inductores aportan potencia reactiva inductiva. La combinación de ambos permite regular la cantidad de potencia reactiva generada o absorbida del sistema, según este último requiera para poder controlar su estabilidad. Los tiristores son dispositivos electrónicos que actúan como interruptores y controlan el flujo de potencia reactiva. Dependiendo del ángulo de disparo de los tiristores, el CVC puede alternar entre la potencia reactiva que entrega o absorbe. Transformador de acoplamiento. Es un transformador que se conecta a la red de transmisión. Este transformador está diseñado para manejar altos niveles de reactancia y la capacidad de conectar y desconectar de manera efectiva los bancos de condensadores e inductores, sin afectar al sistema de transmisión. Filtros de armónicos. Son muy necesarios ya que los tiristores pueden generar armónicos a la red. Los armónicos son señales eléctricas no deseadas que afectan la frecuencia fundamental del sistema eléctrico. Esto va a generar pérdida en la calidad de energía y puede producir sobrecalentamiento. Los filtros usados para atenuar la distorsión suelen ser de tipo paso alto y se ubican en el lado secundario del transformador de acoplamiento o en paralelo con las ramas de compensación reactiva. También existen configuraciones como el TSR, donde los filtros se colocan para gestionar las armónicas con los tiristores que están en operación parcial, donde se genera más armónicos. Desde un punto de vista eléctrico, los modelos más usados es FC, TSR o también llamado capacitor fijo, reactor controlado por tiristores, donde en el lado secundario del transformador están conectados la mayoría de dispositivos y bancos que se van a usar, como los condensadores, el filtro armónico o el tiristor. También se tiene otro modelo, el cual es un condensador con switches tiristorizados con un reactor controlado por tiristores. Esto consiste en una configuración de compensación reactiva utilizada en sistemas de CVC que combina un banco de condensadores con interruptores de tiristores y un reactor controlado por tiristores. Esta configuración permite un control más preciso y flexible de la potencia reactiva de la red, de manera que se optimice la generación o absorción de potencia reactiva.
Como ya se ha mencionado, el CVC está diseñado para mantener la estabilidad de tensión en la red eléctrica de alta tensión, al controlar la inyección o absorción de potencia reactiva. Este sistema de control responde en tiempo real a las variaciones de tensión en el nodo donde está instalado el CVC. De manera resumida, su funcionamiento es: primero, mide la tensión en tiempo real. El sistema de control monitorea continuamente la tensión del nodo mediante sensores que capturan el valor de la tensión actual y lo evalúan al controlador. Luego lo compara con el valor de referencia, es decir, hay un nivel óptimo de tensión que el CVC debe mantener. El tercer paso es un cálculo de potencia reactiva necesario. El CVC debe decidir si inyecta o absorbe potencia reactiva del sistema. Si la tensión es baja, el CVC inyecta potencia reactiva capacitiva al sistema para elevar la tensión. En caso contrario, el CVC va a absorber la potencia reactiva e inductiva para volver al equilibrio. De esta forma, el controlador va a ajustar el ángulo de disparo de los tiristores para regular la potencia reactiva e inductiva y va a conectar o desconectar los bancos de condensadores. Vale mencionar que también se supervisa el nivel de armónicos para activar los filtros si es necesario para reducir su distorsión. Por otro lado, se tiene el compensador sincrónico estático, también conocido como STATCOM, el cual es un dispositivo usado igualmente para controlar y mejorar la estabilidad y calidad de la energía eléctrica en sistemas de transmisión y distribución, ya que va a compensar la potencia y se utiliza para corregir problemas de voltaje. El STATCOM está diseñado para proporcionar una precisa respuesta ante las fluctuaciones de voltaje, es decir, para mejorar el factor de potencia. No obstante, al iniciar trabaja con corriente continua, por lo que algunos diseños tendrán tecnologías de rectificación para pasar la señal de corriente alterna de la red a corriente continua para comenzar con el proceso. El STATCOM se compone de un inversor trifásico. Este dispositivo se encarga de convertir la corriente continua en corriente alterna. Además, le permite ajustar la magnitud y fase de voltaje de salida. Es esencial para el intercambio de potencia reactiva con la red. Bus de corriente continua, o también llamado bus DCD. Un bus es un punto o barra conductora que permite la distribución o interconexión de energías o señales del sistema. En el caso del STATCOM, conecta la fuente de energía con el inversor trifásico. De esta manera usará la energía continua para generar corriente alterna en el inversor. Filtro LCL. Igual que en el CVC, se ocupan filtros. En este caso, entre el inversor y la red eléctrica, se ocupan para reducir el componente armónico en las corrientes que produce el inversor. En este caso, los filtros LCL hacen referencia a que usan dos inductores, uno en el inversor y otro en la red, y un capacitor entre los inductores, que va a filtrar los componentes de alta frecuencia. También están los bancos de condensadores. Estos van conectados al bus DCD que ayudan a mantener el nivel de voltaje estable, además de estar como almacenadores de energía para responder a demandas de potencias reactivas en la red. Desde un punto de vista eléctrico, un STATCOM se presenta como una fuente de potencia reactiva controlable conectada en paralelo. En el siguiente dibujo se puede ver una conexión típica del STATCOM, donde el inversor trifásico se encarga de convertir la corriente continua en alterna para luego inyectarla a la red. Además que el bus DCD está conectado a bancos de condensadores para mantener una salida estable del sistema. También está el filtro LCL, que se encarga de que la corriente alterna inyectada ingrese con menos distorsión a la red. Vale mencionar que la conexión a la red eléctrica de STATCOM es en paralelo a la red. El STATCOM también tiene su propio sistema de control, el cual es muy importante, ya que permite ajustar la salida en tiempo real, mediante monitores a las condiciones de la red, y el bus DCD va a calcular la potencia reactiva para determinar si es necesario inyectar o absorber, además de regular el inversor trifásico en torno a las necesidades. Además, los sistemas de control actuales usan algoritmos avanzados como el control predictivo basado en modelo MPC, el cual es un modelo matemático que busca predecir el comportamiento futuro de la red y calcular la mejor acción de control. También está el control adaptativo, que ajusta parámetros dinámicamente en respuesta al comportamiento de la red, además de que son capaces de aprender para mejorar su desempeño en el futuro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un CVC y un STATCOM?
La principal diferencia entre ambos dispositivos es en su forma de operar. Mientras que un CVC utiliza tiristores controlados para conectar o desconectar reactores e inductores, una STATCOM usa un inversor de corriente continua a corriente alterna, lo que le permite generar una corriente con la fase y magnitud necesarios para la potencia reactiva en tiempo real. En general, ambos cumplen su propósito de regular la potencia reactiva y mantener una estabilidad en la red. Pero el dispositivo STATCOM tiene una ventaja, ya que en condiciones de bajo voltaje obtiene una respuesta más rápida, a diferencia del CVC. Además de que el inversor controlado produce menos armónico a la red. Por otro lado, el CVC tiene una gran ventaja, ya que es mucho más económico y fácil de implementar que un STATCOM, por lo cual, dependiendo del contexto adecuado, se puede optar por uno o por otro. En conclusión, el sistema de generación, transmisión y distribución de la energía es fundamental en la sociedad actual. Precisamente por esto se requiere analizar y tener en cuenta los factores claves del entorno, como lo sería el hecho de ser conscientes que la potencia útil es la que normalmente usamos y la reactiva, a pesar de ser innecesario, es inherente al sistema, porque algunos dispositivos los consumen y producen. Debido a esto, los dispositivos discutidos en este video, como el CVC y el STATCOM, son de mucha utilidad. Sobre todo porque el problema de la potencia es un tema recurrente, ya que, como se sabe, la energía eléctrica no se puede almacenar, lo que implica que la potencia circulante está siendo consumida a la par que se genera. En resumen, es un problema que sucede 24/7 todo el año. Por eso los dispositivos para regular la tensión deben ser precisos y bastante rápidos, además de contar con sistemas de control avanzados que monitorean continuamente la red para responder a variaciones en tiempo real. Por eso es que el CVC y el STATCOM son herramientas esenciales para mantener esta estabilidad y calidad de los sistemas eléctricos en la actualidad y probablemente en el futuro también.